Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Buenas tardes, noches. Ya estamos de nueva cuenta en este viernes en su programa Fuego Cruzado. Hoy pues tenemos un panel muy interesante porque son dos grandes abogados. En el transcurso del programa voy a darles a conocer parte de su currícula, que es por demás interesante y nos permite abordar temas que están ahora en boca de todos, sobre todo cuando se persigue un Estado de Derecho que no vemos llegar, por lo menos no tan claramente como deseáramos. Jorge Ricardo García Villalobos, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, Lilia. ¿Cómo estás? ¿Me haces el favor de presentar al abogado? Sí, cómo no. Está con nosotros un gran jurista, un gran maestro catedrático, el licenciado Gadiel Alcaraz, un gran defensor. Gadiel Jacobo. Es que el Jacobo no les gusta mucho. ¿No te gusta? No muchos me llaman así. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, Lilia. Pero la mayoría me conocen por Gadiel. Sí. El profe Gadiel. Así Eli Gadiel. Todo el mundo habla de Gadiel. Eli Gadiel. Eso sí me gustó. Eli Gadiel. Oye, pues no. Pero bueno, es tan amplio tu currículum que has estado en esto de la erradicación de la violencia familiar, en la atención a víctimas de delito, en el régimen jurídico de convencionalidad, investigación de violaciones graves de derechos humanos, justo en Ayotzinapa. Sí, es uno de los temas que vamos a tratar hoy, si me lo permiten. Ayotzinapa, la desaparición de los fideicomisos y, pues, obviamente, la decisión de la Corte. Al final, desapariciones. Todas. Coincidentes. Al final, borrón. Bueno, pues, déjame decirte Jacobo. Me encanta. Sabes que mi abuelo se llamaba Jacobo, por eso llegó ese nombre. Bueno, pues como yo soy abuela, a lo mejor hay empatía entre abuelos. Correcto. Empezaríamos por el caso Ayotzinapa. Me llama la atención que se hable de un reporte, de un informe, basado en declaraciones que ya se hicieron hace aproximadamente 3 años por los Estados Unidos en relación al manejo de droga en los autobuses. Este fue un reporte muy amplio que incluso publicó, entre otros, Proceso, dando a conocer los resultados de las investigaciones del vecino del norte. Hoy, pues, el señor Gertz Manero lo refritea y nos lo receta. Hablan de ahora generar una verdad, cuando pues vemos que hay muchos nombres que no figuran. No está el nombre, por ejemplo, de Omar García, cuando él era el coordinador regional de la Policía Federal en Guerrero. Se centran sobre un Tomás Herón, al que ubican en Israel, curiosamente en el momento en el que Israel se cierra por la pandemia. Pero ignoran a Jesús Murillo Caram como responsable de la Procuraduría en ese momento, por un lado. Y por otro lado, bueno, pues él fue el relator de la verdad histórica. Él dio la cara, él presentó a todos aquellos jóvenes que decían, no, pues le echamos ahí unas llantas y como ya no teníamos, pues fuimos por más. Y cosas que realmente eran irrisorias. ¿Qué nos dicen ustedes de este reporte? ¿Qué dicen de este manto de impunidad sobre el ex procurador general de la República? ¿Qué hablamos de este caso? Lamentablemente, el manto de impunidad siempre va acompañado de una dilación de la justicia. En todos los asuntos en que yo he intervenido profesionalmente y actualmente con las víctimas de violencia y desaparición,
esa lentitud de la justicia es la que más lastima a las familias. En el caso de los 43 son años de algo que cuando estábamos ahí a la mañana siguiente, jamás me imaginé que fuera a tardar tanto tiempo. Versiones hubo muchas, y te voy a decir una cosa, la de las llantas, jamás. Eso sí es lamentable. Entonces, sí hay una construcción. Desde mi punto de vista, por supuesto que se trata de desaparición forzada porque intervienen autoridades municipales, estatales, federales. Todo está acreditado. No, yo siempre he tenido la norma de hablar de lo que me consta. Y está en las actas que nosotros referíamos o entregábamos, porque también eras un visitador adjunto. Finalmente la ley se te daba ese carácter. Podías ser el director de oficinas foráneas, podías ser esto, pero finalmente estabas actuando con el manto de la ley, que era como visitador adjunto. Y tenías una autonomía como la tiene el Ministerio Público. Y también la responsabilidad legal. Entonces, yo quiero darte esa faceta del dolor de las familias ante la lentitud de la justicia, que es una queja constante en todos los asuntos que yo atiendo. La justicia es lenta. Por ahí un amigo nuestro decía que llega, pero es lenta. Y eso rompe el Estado de Derecho. Por el momento, apreciaría eso. ¿Y si llega? Porque hay infinidad de casos en las que no se le ve llegar por ningún lado, ¿eh? Yo no quisiera hacer una postura tan poco optimista en ese sentido, pero si llega, en muchos casos que yo he estado, si llega, en otros estará por llegar, y si no llegase, pues sería muy grave, porque entonces por eso son de la recriminación que hace la Corte Interamericana, por ejemplo, al Estado mexicano. Pero ¿por qué no sabemos llegó? de la citación a declarar, por ejemplo, de Murillo Karam? ¿Por qué de repente se perdió y ya no se dejó claramente establecido cuál fue la participación del matrimonio? Claro, yo creo que el fiscal Gertz, en su lista de pendientes, tiene que citarlo, pero que no lo cite sería omiso. Pero ¿después de cuánto tiempo? Llevan 2 años en esto. De los Abarca, del matrimonio Abarca. Por supuesto, muchos están sujetos a proceso, como ellos. A la señora ya le dieron un amparo. Sí. Y al señor también. Y según se veía en los medios, había grandes posibilidades de que obtuvieran su libertad, pero por ejemplo, ninguna de sus bienes quedó asegurado. Ellos siguieron manejando sus plazas comerciales, absolutamente todo. Y en cuanto a su detención, pues también había muchísimas interrogantes, ¿no? Ver a la señora a las 3 de la mañana maquillada y vestida para que la fueran a detener, ¿no? Bueno, es que en el sistema de y además de una casucha, pues era así como que ridículo. Pero todo esto, o sea, no ha dado pie a que ahonden en la investigación, a que den datos nuevos. No hay ningún dato nuevo. En el informe presentado por Gertz, ¿encontraste algún dato nuevo? No, me parece que el caso de Ayotzinapa es un caso que está muy revisado por comisiones interamericanas, por comisiones internacionales, expertos, especialistas en derechos humanos nacionales. Me parece que quedan muchas dudas al respecto. Se ha invertido una gran cantidad de recursos en tratar de conocer esa verdad de los 43 desaparecidos, pero hay un tinte de discriminación, yo diría. No son 43 desaparecidos los que hay en México, son muchos más, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué se buscan a 43 personas cuando hay miles de madres que están buscando a sus hijos y que los vemos ahora en las protestas, que piden la ayuda y que piden el apoyo? O sea, Ayotzinapa marcó, desde el punto de vista político, quizás, y jurídico, una falta de transparencia, de limpieza en todo lo que conocemos en el sistema jurídico mexicano. Es decir, se comete un delito, quién estaba presente en el lugar,
Tengo entendido que la Fiscalía de Guerrero ni siquiera tiene una agencia del Ministerio Público en el lugar. Son los primeros en llegar después de 1 hora, 2 horas, hasta donde yo tengo conocimiento. Posteriormente llegan autoridades federales, militares y demás. Pero el hecho es que se habla de una balacera, de un homicidio, y el homicidio se tiene que investigar en el fuero común. Posteriormente, por la naturaleza, lo atrae el fuero federal y se empieza toda una movilización política, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, le quitan la posibilidad de investigación a un gobierno local, lo convierten en un tema federal. Pero lo que yo voy es, ¿y dónde están todas las investigaciones de mujeres y de hombres y de niños desaparecidos? Porque muchos están siendo investigados en el fuero común, que de hecho es a quien le corresponde. Entonces, 43 de Ayotzinapa, si había droga, si no había droga, si hubo procuradores involucrados o no. Fíjate que yo siempre me he quedado con esa duda. Ok, tú como Procurador General de la República o Fiscal General de la República o del Estado, de repente dicen, es el responsable. Bueno, políticamente es el responsable, pero ¿dónde está la autoría intelectual? ¿Dónde me pruebas una autoría intelectual en mi quehacer, en mis responsabilidades? Sin duda, tienes que citar a todos los involucrados, pero es volver a andar sobre lo mismo. Lo que ha faltado en el país es una investigación seria y una capacidad de investigación que a lo mejor no se quiere tener porque hay muy buenos investigadores, porque no conviene, o porque quieres dejar en la impunidad a mucha gente. Y existen protocolos. La evolución de la misma investigación ha generado protocolos. Entonces, si no hay, vamos a decir esa frase, ¿no?, la voluntad política, que es tan variante y subjetiva a veces, pues no avanzan, pero un marco jurídico existe. Y en cuanto a la desaparición, en el contexto temporal de los 43, había alrededor de 25,000 personas desaparecidas. Yo recuerdo el programa de desaparición forzada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y era impresionante la cantidad de desaparecidos que existen y que se ha duplicado. Sí. Y que si damos la vuelta saltamos al 2020, pues estamos alrededor de 70,000, que es espeluznante, no es una cuestión sencilla ni común en los países. Entonces es gravísimo que ahora, por ejemplo, no exista un protocolo homologado, sea muy reciente, o que se estén constituyendo apenas los consejos ciudadanos en cada entidad y aún ni siquiera todo en proceso, como en el caso de la Ciudad de México. O sea, son cuestiones muy graves en el tema de la desaparición. Ahora, hay elementos del porqué de los 43. Ya el señor Miguel Ángel Osorio Chong, desde su etapa de gobernador en Hidalgo, él desaparece el MICSE, que son estas escuelas normales rurales, por la tendencia supuestamente al Che Guevara, a todos estos héroes del comunismo. Y bueno, él se empeña en este tipo de desapariciones. Cuando sucede lo de Ayotzinapa, él también encuentra, como secretario de Gobernación, la oportunidad de desaparecer a Isidro Burgos. Entonces, esto también fue un factor que movió a que pudiera en algún momento hasta cerrarse la normal, lo cual no pudo ser posible por la propia naturaleza ya y la animadversión de los estudiantes hacia el cierre de estas normales, que nos gusten o no, y se piense de ellas lo que se quiera. Lo cierto es que fueron factores muy importantes para erradicar el analfabetismo en nuestro país, porque salían los jóvenes con una plaza de maestros, pero para cubrirse en las condiciones en las cuales ellos habían vivido. Entonces llegaban a otros puntos, a otras comunidades de campo, pues con el orgullo de ser maestros, con un salario que no iban a percibir en otro lado, pero
con la satisfacción de poder enseñar no solamente a leer y a escribir, sino cuestiones de orden agrícola para mejorar siembras. O sea, tenían un objetivo todas estas normales rurales que el propio gobierno lo fue cambiando porque consideraron sus actitudes contrarias a los planes de subdesarrollo que tenían para el campo, ¿no? Y que han logrado pues hasta llevarlo a la ruina. Pero 43 juntos también tenían un significado. O sea, los 70 que se refieren pues han ido de 1 por 1, o de 2 en 2, o de 4 en 4, pero no habían llegado a una cifra de 43. Entonces hay una serie de elementos de orden político que yo creo que afectaron la aplicación de la justicia a este grado, ¿no? Sí, bueno, también yo recuerdo, y tampoco es una justificación, pero yo recuerdo por ahí un artículo de Carlos Loret en donde se hablaba que cada uno de estos 43 muchachos tenían algún antecedente penal, había una orden de aprehensión. Desconozco si ha sido cierto o no, pero eso te habla de que pues si había droga en el camión o no había droga en el camión, o había otros elementos ilícitos o instrumentos de delito, bueno, nunca lo vas a conocer, pero hay esa posibilidad que te deja abierto, ¿no? Es que la droga que aparecía en los camiones al parecer era de uno de los grupos delictivos y al abordar estos muchachos empezó ahí según el reporte de los Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, aquí me sale a flor de piel la visión de los derechos humanos y pues siempre ha sido mi postura que no puedes criminalizar a nadie. En el debido proceso se tiene que respetar a cualquier persona porque son los derechos de todos y de todas. Y esa postura es inclusive muy, no la tuya, porque me refiero a las que han manejado, de que la droga y que era un móvil y esas cuestiones. Claro, son factores que, ¿por qué no en México no habrían de estar presentes? Con un tinte hasta de un güero de vecino del otro lado, ¿no? O sea, que nos criminaliza. Aquí el fondo es ser subjetivos y analizar por qué fue relevante. Oye, es que te marcan en la noche y dicen, nos están masacrando, nos están persiguiendo, se recibe la llamada, la comisión tal cual X, para no tener una imprecisión en un medio, no nos hace caso y entonces llega la llamada a la Comisión Nacional y entonces nos están haciendo esto y se vuelve relevante por el número. Tú bien dices, bueno, es que no podemos expresar a nadie porque díselo a una mamá, oiga, no parece mi hijo, nada más es uno, no, o sea, a cualquiera o 5, no. Aquí en este caso, oye, es que es un autobús, nos están persiguiendo, ya se llevaron a nuestros compañeros, se los llevaron en las bateas de la policía, estaban los militares, etc. Y hay una serie de acciones. Son una serie de acciones que lo hacen muy relevante, pero por supuesto, hasta hay un colectivo que habla de los otros, ¿no?, desaparecidos en relación a los 43. Pero este caso, que lleva inclusive la mirada mundial, no podemos voltear hacia otro lado, esa es su trascendencia. Claro. Y el debido proceso contaminado, en el de los 43 y en el de la señora Jesucita de la que va cruzando por allá, si no se cumple el debido proceso, le dan la torre a su acceso a la justicia. Porque pues no podemos negar que en nuestro país te matan y todavía te hacen una fama de tamaño del mundo, ¿En qué estabas metido? De cuál sea tu nivel, pero igual te hacen que tenías una pareja extra de tu matrimonio, en caso de que no tengas ninguna duda de tu heterosexualidad. Uh-huh. Entonces pues ahí se van por un crimen pasional, o tenías malas amistades, o se trató de un asunto entre homosexual, o sea, te desbaratan. No, yo no entiendo la referencia de por qué la trascendencia políticamente se entiende y una muerte de una persona es criticada y suficiente para poner en cuestionamiento al régimen, pero a lo que yo voy es 43 muchachos que sí fueron ultimados, que pasa todos los días, o sea, igual las balaceras del narcotráfico están ahí presentes. Se descarta una línea de narcotráfico, nunca ha quedado muy clara esa línea. Pero hemos socializado, porque
Porque te dicen, por ejemplo, la semana pasada, 11 masacrados, ejecutados en Guanajuato. ¿Y quién se espanta? Es a lo que yo voy. Normalizas la violencia. Es a lo que yo voy. Y bueno, sí se vuelve a abrir, entiendo la relevancia, entiendo los 43, entiendo el debido proceso, entiendo el tema de derechos humanos, pero lo que no entiendo es dónde están los procesos abiertos, públicos, dónde están las audiencias, las investigaciones que llegan a determinar una línea u otra línea, o una conclusión u otra conclusión. Si no son claros en hacia dónde fue la investigación. Y hubo involucrados de todos lados del mundo. Y unas personas al gobernador de Guerrero no se le cita. A una persona desecharon Alex, pues, estas conclusiones, que por ser internacionales todo el mundo pensamos que son los mejores. Yo difiero de eso. Se desecharon las investigaciones nacionales. Es decir, no queda claro el panorama. Es a donde yo voy. Sí, está bien, son 43. Pero, ¿qué vas a ganar con una investigación en donde todo ya está contaminado? Si ya se manipularon y se contaminaron las evidencias. Jurídicamente, la cadena de custodia, pues ahí está, pero no te da para más. Entonces, ¿se va a conocer esa verdad o no se va a conocer? Bueno, yo creo que Murillo Karam tendría que responder a esto, y hay una responsabilidad sobre la obstrucción de la justicia. Al final, el haber dado una verdad histórica sí, que no tiene el sustento jurídico suficiente, pues eso te habla de una obstrucción. Haber presentado testigos falsos te habla de una obstrucción, y lo hace pues el mero mero. ¿Y dónde está? No, seguramente nos va a iluminar la postura y la información que también tenga Tomás Herón, ¿no? Porque finalmente obtener las cosas mediante las declaraciones mediante tortura, pues contamina el debido proceso. Bueno, es una violación de derechos humanos grave. Yo creo que es electoral. Más que conocer la verdad histórica en la investigación de tortura, es lo que te va a dar el resultado de lo que pasó y cómo se obtuvieron esas declaraciones. Yo creo que la parte de tortura es un término que da escalofríos a nivel global. Pues hay museos. Sí, Tomás Herón lo torturó, pero ¿tú recuerdas las imágenes en la televisión? Estaba el señor procurador y el joven declarando, obviamente de la cara pixeleada, ¿no? Y la voz. Pero era él. O sea, uno torturó, pero el otro avaló la tortura al momento de estar tomando una declaración de esta naturaleza, ¿o no? No, y además el federal ya te dijo que sí. Así es. Ya no hay espacio para la Ahora, duda. mencionabas esto que me parece muy interesante de los otros. Recientemente vimos cómo se extravió un niño en Chiapas. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Y vino la señora y tal, claro, y tal, y lo encontraron, y pues qué bueno que lo encontraron. Pero todos estos niños extraviados, yo creo que el resto de las madres, como tú dices, se preguntan, ¿y por qué mi hijo no? O sea, yo he marchado, también he estado enfrente de Palacio, le he gritado a este presidente, al anterior y al anterior, y mi hijo, ¿y por qué este sí apareció y el mío no? ¿Qué se necesita? Correcto, y tocas un tema muy importante que nuestra Constitución protege, que es el interés superior de la niñez. Y ese es uno de los temas, inclusive en la pandemia, olvidados. Porque en el confinamiento no solamente sufrieron las mujeres, sufrió la niñez. Totalmente. El niño que está viendo cómo le pegan a la mamá. Exactamente, pero también en su desarrollo, ¿no? En el concepto que se maneja, fundamental, que es el desarrollo del menor, de la menor. Es espeluznante el olvido del Estado. Y las políticas públicas que tienen un concurso, porque recuerda que cada estado también tiene su DIF, por ejemplo, o su procurador para la defensa del menor, realmente, o en el poder jurisdiccional local, realmente se tutela el interés superior de la menor, del menor, o sea, realmente se investiga, se cuida, esta escucha del menor es trascendental para el juez, o nada más es el peritaje de psicología,
o se valora debidamente, y si el niño no quiere estar con uno o con otro, desde el tema de la cuerda familiar, hasta la investigación grave del comercio, ¿no?, de los niños, de la sustracción, porque esta era una red de trata de personas, también estuvo involucrada en esta cuestión. Entonces, es muy importante la atención del Estado mexicano. Claro, pero la vemos totalmente ausente. Yo la veo ausente. Totalmente ausente. No hay nadie que esté gritando por los niños. ¿Qué quieren? ¿Que salgan con crayolas a aventar cosas en la calle? Las mujeres entienden. Bueno, lo ¿quién se va a vemos ocupar por ellos? desde el tipo de enseñanza que se está impartiendo, ¿no? Esto ya te está afectando radicalmente, pues. Todos sus juegos son de violencia, todos, los de videos. Oye, es impresionante buscar. Oye, ¿no hay una cosa donde no estés matando gente? Sí. ¡Qué horror! ¿Y no debiera la Secretaría de Gobernación limitar estas cosas? ¿O es tan fuerte el poder del comercio, la mercadotecnia? Bueno, pero fíjate que curiosamente eran cosas que se hacían antes, Jacob. Había una regulación de gobernación bastante fuerte, hasta para cuando emitías una mala palabra. Y decías que era violatorio, ¿no? Tu esfera jurídica. Sí, soltabas un carajo y te caía gobernación, ¿eh? Y hoy es lamentable el deterioro de la discusión, del debate, de los programas, en donde las groserías aparecen a flor de Sí, piel. eso es muy lamentable, ¿no? Sí. Me preocupa porque a veces cuando llegas en un momento en que tú tienes las herramientas como abogado en una fiscalía y que no te atienden y eres decente y todo, pero en el momento que te empiezas a personalizar en alguna de las reclamantes dolidas ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México, y que habla de una frase, en 3 palabras son groserías, y lo peor del caso es que sí la atienden. Ese es el problema. Así es. Y yo digo que Pues es más bien para ella mercadotecnia. esa es la solución. Sí, pero también está el otro lado, ¿no? Que prospera. Así es. Nos vamos a un corte, pero para cerrar Ayotzinapa. Me parece que falta mucho por hacer. Me parece que el tema no está claro y difícilmente va a haber la voluntad política para aclararlo a tantos años de distancia. Es decir, aunque actualmente se quiera hacer el esfuerzo, pues toda la prueba está contaminada, el lugar está contaminado. Si en su momento siguieron los protocolos de investigación, de guarda y custodia de la evidencia, pues al día de hoy me parece que ese caso está manipulado y está manejado por otras personas completamente distintas a las que ya en su principio habían manejado la investigación. Miren una frase breve. Las familias de los 43 y todas las familias de los desaparecidos merecen justicia y tenemos que lograrlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Merece los mejores abogados y abogadas técnicos para lograrlo, aun cuando se vea sumamente complejo. Merecen justicia. Sí, merecemos justicia, merecemos un Estado de Derecho. Eso es lo que nos merecemos. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Y bien, ya estamos aquí de regreso
con dos grandes abogados. Usted sabe que el licenciado García Villalobos tiene una gran experiencia en todas las cuestiones que son internacionales, que ha tenido destacadas posiciones dentro de la Procuraduría General de la República y justamente en el estado vecino, a donde pues también te tocaron una serie de aprehensiones interesantes, ¿no? Así es. Muy así interesantes es. Y otro tanto de extradiciones. Así es. Y bueno, pues Jacobo, ¿qué puedo decir? Ya te presentamos con una ligera parte de tu currículum, porque es verdaderamente amplio, ¿eh? En el ámbito académico, en el TEC de Monterrey, en el TEC Milenio, en la Universidad Interamericana de Desarrollo. ¿Y eres maestro Barco? ¿O? No, el otro día me estaba reclamando un criminólogo que le di clase. Me decía, oiga, ¿cómo ha cambiado? Porque nos traía. Dice, pues le digo, pero qué bueno, porque eso te ayudó, ¿no? Y me dice, sí. Sí, claro que sí. Y creo que todos tenemos una gran duda sobre si es posible la voluntad del legislativo para desaparecer fideicomisos. Me parece que en cuanto a su reglamentación o su instalación podría ser justificable, pero en la práctica, pues hay fideicomitente, hay un banco, hay pues actores dentro de cada uno de estos fideicomisos que deben ponerse de acuerdo, me supongo, para la desaparición y para la entrega del dinero, ¿no? O es así nada más de como cerraron Mexicana de Aviación, ¿no? Pues ya no volamos y bueno, y las indemnizaciones y todo, pues ahí veremos, ¿no? Y el señor sigue libre y no indemnizaron a nadie y bueno, cerrar una tienda, cerrar una empresa pequeña, pues te lleva a un conflicto con Hacienda, tienes que ver los proveedores, pasa tiempo, en fin, hay una serie de cuestiones, ¿no? Y ahora, pues también en el caso de los fideicomisos, ¿qué pasa en esto? ¿Nos pueden explicar? ¿Qué sigue? ¿Basta esta voluntad? Fíjate que es un tema muy importante y me gustaría que empezara aquí el maestro Jacobo, como le dices. No, como se llama. Como le digo, no. Me acuerdo de mis clases en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, era el Colegio de Notarios. Y uno de los temas más complejos era el fideicomiso. Pero la complejidad obedece a la seguridad que brinda a las partes que intervienen. Entonces, con manzanitas es más fácil, ¿no? O sea, tienes una cantidad de dinero que vas a, como le dicen los políticos en los congresos, que vas a etiquetar, ¿sí? Para un fin, un objetivo. Entonces, esa cantidad de dinero queda etiquetada para que se use para ese objetivo. Va a haber un administrador, va a haber una persona que se va a beneficiar y va a haber quien va a aportar. Y en los públicos, pues funciona exactamente igual. Sí, porque muchos, por ejemplo, en sus herencias, los abuelos determinan formar fideicomisos de tal suerte que garantizan ingresos para los nietos y una determinada edad para que les sea entregado, y la administración del banco les da una transparencia e impide que un albacea, en el caso de una herencia, pueda meterle mano a esto que puede estar etiquetado para el pago de universidades. O sea, yo tengo entendido Esa es una que parte sucede muy importante y abonas mucho a lo que dice Gabriel Jacobo. El fideicomiso se crea justamente para proteger y dar transparencia a las personas, a la seguridad de los dineros. Es decir, como yo no sé quién va a administrar la riqueza, la fortuna para un fin específico, si yo quiero comprarte a ti ropa y yo se lo doy a un tercero y no sé si ese tercero se va a comprar la ropa para él o te la va a comprar a ti y yo no estoy seguro de eso, entonces yo nombro a un tercero transparente que me pueda dar esa tranquilidad, esa seguridad, esa transparencia de que lo que yo te estoy pidiendo no recaiga en la voluntad de una persona, sino en una institución seria. Entonces, yo te estoy diciendo a ti, institución, que te estoy dando este dinero para que le compres a la señora
la ropa que necesita, pero no para que tú te la compres de tu talla y lo que a ti te gusta es para lo que la señora quiere. Y es esa seguridad, se trata de la confianza, y por eso se rige en la Ley General de Instituciones de Crédito. El fideicomiso lo manejan en una ley muy seria, muy formal, que es la que da nacimiento al sistema financiero de alguna forma. ¿O me equivoco? No, muy acertado, doctor. Y yo creo que con Manzanitas también, ¿dónde está? Porque cuando te lo presentan, inclusive, te decías, un abuelo llega con el notario, ¿no? Entonces hay que ver la importancia que tiene de ese patrimonio, como bien lo externa Jorge, y que tiene una regulación perfecta. Y ahora como aquella película con Denzel Washington, ¿no? Y si tuviera 6 años, ¿cómo me lo explicaría? ¿Dónde está la debilidad? La puerta trasera en los fideicomisos públicos. ¿Cuál sería la puerta trasera? ¿Y cuál es el interés? Porque si ese dinero que está destinado a un objetivo, por ejemplo, ambientales, de los 5 pesos que se reservan de las verificaciones para que se construya un área verde, entre comillas, por llamarlo como para un niño de 6 años, para que lo entienda él, llega esa asociación o ese organismo que quiere concursar y entra por la puerta trasera para decir, bueno, a mí me das el contrato para que yo haga esa área verde, yo le dé mantenimiento, porque es el objeto del fideicomiso. Un objeto claro como el de la ropa, porque el abuelo dijo, sí, no te vas a comprar la ropa que tú quieras, o sea, se necesita para empezar los uniformes de la escuela, ¿no? Si la universidad te piden una iPad, pues esa no una Mac de miles y miles y miles, nada más una iPad de 11,000 pesos. Entonces, la puerta trasera es que empiezan por ahí a sangrar el fideicomiso y empiezan las irregularidades, y yo lo menciono por cómo se ha manejado el problema de que no tienen estructura. ¿A qué se referirán, doctor? Pues que están manifestando ahí, están manejando las cuestiones de que, bueno, no se estaba funcionando ese fideicomiso, o se agotó el objeto del fideicomiso, que es una de las causas de su extinción. Pero contradíceme, doctor. No, o sea, tu fideicomiso nada más lo puedes extinguir cuando ya es imposible cumplir con lo que te ordena, o cuando justamente se agota el objetivo de ese fideicomiso. Es decir, ya se compró la ropa, el instrumento, el parque, la casa, lo que se requiere, bueno, ya se agotó, ya. Es como si lo pones hasta la mayoría de edad de tu nieto, o hasta los 21 años, o hasta el término de sus estudios universitarios, y se le entrega el remanente. Es correcto. Bueno, en el caso de los fideicomisos que se pretenden desaparecer, la investigación no termina nunca. Los avances en ciencia y tecnología tampoco terminan. O sea, son de un objeto permanente de estudio. En el caso de la industria del cine, pues tampoco es algo que desaparezca y que ya no lo vas a promover jamás. O sea, en el caso de muchos de estos fideicomisos no puedes hablar de una extinción porque ya hubiese terminado su objetivo. Todo lo contrario, creo que en el caso de las investigaciones de los de ciencia y tecnología debieran ser fortalecidos con mayores cantidades, no que desaparecieran. Pero tal vez la omisión fue mía, que existe un contrato de fideicomiso, y en los públicos existe, como en los contratos sajones, un manual de operaciones. Y ahí es donde viene el objeto. Es como si existiera un fideicomiso para la vacuna del COVID. Una vez que se extinga, se descubra esta cantidad de 100,000 millones de dólares, una vez que se descubra la vacuna que funciona, ya no tiene sentido. Claro. Y el manual de operación, porque usted dice la investigación, ok, estamos investigando para encontrar la vacuna idónea. En el momento que agotemos los protocolos y se acabe, bueno, entonces tendremos que constituir otro fideicomiso para las repercusiones de la vacuna. Sí, pero en este caso las investigaciones son generalizadas, no han ido exactamente hacia un punto. Sí, ha sido el área de investigación, claro, en lo general.
Y por ejemplo, si hablamos del COVID, hay investigaciones que no se están realizando por falta de presupuesto y que tampoco se está utilizando el fideicomiso o no se utilizó el fideicomiso apropiado por este deseo de extinción, y es cuál va a ser la repercusión genética de la presencia de este virus. Es algo que realmente está impactando entre los infectólogos. O sea, esta resistencia que tienen niños y adolescentes, gente muy joven, al coronavirus, bien puede ser por su sistema inmunológico, pero también al hablar de mutación del virus, se habla también de las repercusiones que pueden tener las generaciones futuras. ¿Cómo van a nacer estos niños? Si no van a tener ninguna repercusión, si su aparato inmunológico será superior. No hay nada porque no están experimentando con nada. Cuando en este momento esa tendría que ser otra de las facetas de la investigación, porque se pone en riesgo a la raza humana. Correcto. El fideicomiso privado y el fideicomiso público, los dos, no se pueden extinguir de la noche a la mañana. Ninguno de los dos. Tiene que haber un procedimiento a través Entonces, del cual estos señores diputados que dicen, ya estuvo, y vamos a votar, y seguramente la planadora morenista va a decir, sí, se extinguen los 109, y... No puede ser de la noche a la mañana como se está diciendo. No podría ser así, porque para empezar, el nacimiento de cada una de las obligaciones tiene una temporalidad, de cada uno de los contratos de fideicomiso, que son individuales. Entonces, hasta absurdo suena que de un plumazo se pudiera, bueno, más bien ahora es botonazo, ¿no? Porque Sí, que aprietan, así es. de un botonazo, con el voto, pudiera ser así. Creo que habría que analizar con mucha puntualidad, y eso tienen que hacer los secretarios técnicos de cada diputado, porque tienen una secretaría técnica. Tienen que analizar cuáles son los que están en ese supuesto y cuáles son los supuestos de la extinción que planean manejar, porque nosotros estamos hablando de cómo opera bajo el orden jurídico del fideicomiso, no de por un decreto o iniciativa. Sí, porque el fideicomiso, si lo ponemos en palabras coloquiales, es un guardadito que vas haciendo, ¿no? de tu presupuesto. Tú constituyes un fideicomiso público, estoy hablando de lo público, para fines lícitos, nunca para fines ilícitos. Entonces, agarras un porcentaje de las verificaciones, agarras un porcentaje de las licencias de conducir y dices, 1 centavo se va a ir a este fideicomiso y este fideicomiso va a ser para la investigación y la mejora de los combustibles, por decir algo. Y el fideicomiso habrá que ver qué temporalidad tiene, porque los fideicomisos tienen temporalidad. Entonces, eso es a lo que se refiere el maestro. Hay que ver cuánto dura ese fideicomiso, por un lado. Por otro lado, los fideicomisos se usan y se abusan para fines ilícitos. Tú constituyes un fideicomiso para poder tapar a lo mejor el nombre de una persona física, de un objeto para el cual lo vas a destinar, que son las puertas de atrás a través de las cuales sangras el fideicomiso y beneficias, porque ese fideicomiso que va a cumplir, por ejemplo, Fonden para zona de desastres, bueno, se lo vas a pasar a un estado. ¿Para qué? Pues para que atienda las casas, las inundaciones, etc. Pero ¿quién lo va a atender? ¿A quién le vas a dar esos contratos? ¿Quién va a declarar la zona? Normalmente el dinero se le entrega, en el caso del Fonden, al gobierno del estado, y ahí es en donde hemos visto que pues se genera un nido de corrupción brutal. Es correcto. Porque han hecho mal uso. Recordemos aquella encargada de protección civil que compraba aguas, por ejemplo, en un taller mecánico, ¿no? Y que una panista, siendo Santiago Krill el secretario de Gobernación. Y bueno, el premio fue una diputación para que, terminando su gestión, pues no fuera tocada por el manto protector del fuero, ¿no? Entonces, pero yo me pregunto, ¿no sería importante supervisar
seguir muy puntualmente la aplicación de estos recursos y no desaparecerla, porque nuestro país tiene tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, desborde de ríos, temblores, sismos, huracanes, ciclones, o sea, inclusive sequías en donde una de las tareas, una de las víctimas del delito, una de las tareas de gobernación en el caso del Fonden era declarar las zonas de desastre para que pudieses tener acceso a estos fondos. Resulta que Protección Civil está entrecomillado, en el presente, en estos días hemos visto desbordamiento de ríos, hay entidades con inundaciones muy graves, y después de la declaratoria de zona de desastre intervenía el ejército con su plan de N3. No hemos visto al ejército actuar en ninguno de estos casos de inundación. Los recursos del Fonden de las últimas, de las pasadas también lluvias en la temporada anterior, que pusieron a 5 estados verdaderamente en crisis, no les han entregado nada del Fonden. Entonces, ¿se pueden desaparecer estos fondos, estos fideicomisos? ¿Está justificado? ¿O lo que tendrían que hacer es perseguirlos? ¿O existe una necesidad de captación económica del gobierno que los lleva a agarrar de donde sea? Y si ya el secretario de Hacienda dijo que ya se acabaron los guardaditos, que ya no hay de los guardaditos de antes, que ya se acabaron fondos de contingencia, ¿que le seguimos con esto? Lo que sucede es que la figura más importante trascendentalmente es el fiduciario. El fideicomiso se está viendo qué está haciendo, cómo está vigilando. Entonces, si en un fideicomiso público es una institución pública, pues una institución pública tiene hasta un órgano interno de control, debió haber generado un comité para ese fideicomiso, y entonces debe de tener una vigilancia y debe de haber dictámenes. Pero como lo observas en unos segundos de lo que te he dicho, ya se empezó a generar un mundo de papel que hay que revisar. Sí, y es corrupción. Todo se reduce a corrupción y a impunidad. Porque aún el fideicomiso público en otros países siempre es auditado y siempre es revisado por instituciones privadas que le dan transparencia y certeza, cosa que no ha ocurrido aquí en los fideicomisos. Y basta con recordar FEMA, que es el equivalente a Fonden en Estados Unidos. Las grandes auditoras en Estados Unidos son las que auditan el destino, el uso de esos recursos, que también pasa en Estados Unidos, que se desvían y se abusan. Entonces eso le da de alguna forma cierta transparencia y castiga los actos de corrupción que tienen una legislación muy concreta y específica en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa también, en ciertos países. Y eso es lo que ha pasado aquí en México, que no has querido investigar y el fideicomiso pues, se utiliza para actos de corrupción. Ahora, hacer una votación como la que hicieron los diputados, desaparecer 109, ¿y qué, sin investigación? ¿No hay nadie que haya hecho mal uso de los 109 fideicomisos? ¿Le damos borrón con esto? Tú sabes cómo se maneja todo en la administración pública y habría que ver cuáles fueron las tarjetas informativas que les mandaron, donde decía, no tiene estructura, el dinero ya no está, o sea, si llegaron con ese tipo de tarjetas informativas y se basaron en eso, bueno, pues para mí sería muy arbitrario, pero insisto que habría que ver hasta dónde. Porque hay una situación, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, nunca ha emitido recomendaciones hacia los fideicomisos. Y es un dinero público. Incluso recuerden ustedes que los de la Auditoría Superior se han pues autocalificado como impotentes para todos los fideicomisos creados en torno al petróleo. Por ejemplo. Y entonces, ¿quién investiga? Por eso hablo de que se requiere una transparencia en la rendición de cuentas y dejar que firmas auditoras privadas revisen esa transparencia que tiene que tener el fideicomiso. El fideicomiso es una figura muy, muy buena, si me permite la expresión, de buena fe,
transparente desde su origen. Es decir, el objetivo del fideicomiso es eso, darle certeza y certidumbre a que el recurso se va a ocupar para lo que el que aporta el dinero quiere. Bueno, por ejemplo, cuando nos implantaron a los fumadores un impuesto mayor al tabaco, ¿verdad? Y se dijo que este impuesto iba a ser aplicado para la atención de las enfermedades respiratorias, ¿sí? Provocadas obviamente en su gran mayoría, se dice que por el tabaquismo, como si la contaminación no existiera y tantas otras cosas que afectan las vías respiratorias. Pero en fin, ahí debieron haber formado, por ejemplo, un fideicomiso, ¿verdad? Para que ese dinero se fuese cuando le pusieron el impuesto a los refrescos. Se debió haber formado, o si yo estaba, se debió haber etiquetado al fideicomiso para la salud. No lo sé. No, pero no lo hicieron. Igual, porque están desapareciendo el fideicomiso para la salud también. Para los casos de contingencia, como es el del COVID-19, ¿no? Y no se está empleando como tal. Cuando le ponen el impuesto a los refrescos y se dice que es para atender los asuntos de obesidad y de desnutrición de los mexicanos, tampoco. O sea, todos han ingresado a una bolsa que se gasta pues de acuerdo a como autorizan los diputados, porque entonces ya captamos todos estos ingresos y entonces ya las etiquetas van cambiando. Y en el caso del fideicomiso creado para los cuidados de salud, bueno, se supone que podrían haber sido empleados para la compra de los medicamentos para los niños con cáncer, para todas estas de repente oleadas de enfermedades que te dan, que deben ser atendidas de inmediato y que se supone que ahí tenías un guardado y no vemos que actúen así. Los niños siguen sin los medicamentos, pero no solamente ellos. O sea, con lo de la pandemia se han incrementado las enfermedades cardiovasculares, las de insuficiencia renal, las que tienen pues otros orígenes, el SIDA. Por eso son tan importantes las reglas de operación. Pensando en el supuesto del tema de salud del tabaquismo, pues la Secretaría de Salud debe haber tenido este fideicomiso y señalar cuáles son las reglas de operación y si se cumplieron o no, y si existió la estructura para hacerlo cumplir. Pero esas son las preguntas que a todo ciudadano interesado, que toca un punto muy importante, Jorge. Esa es la importancia, que las cuestiones no se deben de quedar en la plática de café. Nosotros tenemos derecho a participar. Y vuelvo a mi formación como abogado en derechos humanos. O sea, los grupos interesados tienen que participar en las decisiones de las autoridades. Y se les debe de consultar y deben de ser activos. Hay que ser proactivos, activos y no pasivos. Es importantísimo participar. Entonces hay que seguirle la pista a los fideicomisos. Claro, mira, por supuesto. La Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito tiene no menos de 11 artículos que habla de los fideicomisos. Cómo se constituye el fideicomiso, cuáles son las obligaciones de cada una de las partes y cómo se extingue este fideicomiso. ¿Ok? Porque en los fideicomisos, como en en todas las cuentas, en todo lo que involucra dinero, tiene que haber una auditoría. Yo como sé que el banco al que yo le confié, y perdóname que no hable en términos jurídicos, pero para que la gente lo entienda, ¿cómo sé yo que al banco al que le confié mi dinero o mi casa o mis bienes para que se utilizara para un cierto fin, lo hizo correctamente? Tampoco son santos los bancos. Habría que ver si los bancos hicieron lo que se tenía que haber hecho conforme a las instrucciones que yo di. Entonces hay que auditarlos. Extinguirlos requiere conocerse por qué se va a extinguir. ¿Se cumplió o no se cumplió con el fin? Si no se cumplió con el fin porque es imposible, pues adelante. Se tiene que extinguir, pero no botonazo. Sí, no, no, hay que hacer todo un procedimiento. Bueno. Y toma no un día, no una semana, no un mes. Toma mucho tiempo la extinción de un fideicomiso. Correcto. Pues vamos con el último tema, la Corte. Adelante. ¿Su opinión? Mira, yo creo que el derecho
tiene que caminar, tiene que avanzar de acuerdo a las necesidades de las sociedades. Es un tema muy, muy debatible, muy controvertido. Tan controvertido y tan debatible es que 5 ministros a favor, 5 ministros en contra. Claro, con el voto del presidente, pues se inclina la balanza. Yo tengo argumentos a favor. Me parece que la consulta pública es buena. Me parece que la consulta pública sirve para conocer el sentir de la población, pero también me parece lo que dijo el ministro Lainez. La justicia no puede someterse a consulta. Ahora, el tema constitucional de que si la Corte o el presidente puede o no, claro que lo puede hacer, es decir, son expresidentes, y claro que los puedes meter a juicio, pues nada está por encima de la ley, y hay que recordar lo que nos decían los maestros en la Facultad de Derecho. El hombre más poderoso de México, o de un país, no es el presidente, es un juez, porque el juez puede someter a la justicia al hombre más poderoso del país, y no requieres de consulta. Claro, si es un presidente, requieres del proceso de desafuero, si tiene desafuero, sí, ya son procedimientos. Pero un juez lo puede someter a la jurisdicción. Por eso son 3 poderes, por eso hay una división, ¿no? Entonces yo tengo sentimientos encontrados. Yo no sé qué opinas tú. Me encantó la reflexión que hace Jorge, porque quien ha estado en una sala de juicio oral, por ejemplo, y puedes estar en cualquiera de las posiciones, inclusive como abogado defensor, como asesor jurídico, como ministerio público, o inclusive como imputado o acusado. Y tienes toda la razón. Ahí sí se siente quién tiene el poder. En ese preciso momento. Yo no sé si han tenido esa experiencia, pero ahí sí se siente que un juez es el que te lleva y el que decide tu destino, con su interpretación de la ley. Recordemos que los magistrados, integrantes de la Suprema Corte de Justicia, pues tienen una interpretación, volviendo a nuestras clases con el maestro Burgoa, o con Genaro Góngora, con tu papá. O sea, el derecho se interpreta desde la perspectiva, en este caso, de los magistrados. ¿Cuál es mi postura? Bueno, a mí mi postura, yo sí coincido en que se analizó la constitucionalidad de la materia. Te interrumpo, dijiste magistrado, de los ministros. Perdón, de los ministros, y corrijo adecuadamente, estaba pensando en otra cosa. Sí. Una disculpa. De los ministros. Se analizó la constitucionalidad de la materia. Yo no creo que de la pregunta, porque de la materia deviene la pregunta. Y de hecho el titular del Ejecutivo no le fue bien, porque le modificaron la pregunta, finalmente. Entonces, ese es uno de los primeros temas. Segundo, hay que tener una visión amplia, como decía el ministro presidente. Ahora sí dije ministro. El ministro presidente, o sea, hay que tener una visión amplia. No nada más estábamos hablando de una pregunta. Y yo lo comparé, cuando dijo él eso, me acordé del tema, y voy a jalarlo otra vez a mis batallas diarias, ¿no? Donde yo tengo experiencia también, que es, por ejemplo, la antimonumenta de feminicidios que está en el centro de la ciudad. Cuando la colocan las mujeres, no estaban colocando un anuncio o un letrero, que sería una visión corta, porque entonces yo creo que necesito, ¿qué te parece? Más de 30 permisos administrativos para colocar un anuncio. No, estaban manifestando su derecho a la protesta, a la manifestación. Un simbolismo. Un símbolo. ¿De qué? De derechos. Un ícono. Entonces aquí lo que estás analizando es la materia, el planteamiento de la política criminal. Lo que tú dices, o sea, nadie puede estar o sea, todos debajo de Dios y nadie por encima de la ley, los que creen en Dios. Y si no, pues nadie por encima de la ley. Entonces esa es la materia, esa es la política criminal. Las políticas públicas, ¿cómo las establecieron? Para todo lo que se les acusa o se les refiere en el privilegio de un micrófono matutino. ¿Sí? O sea, eso es
¿Cómo administraron esa política pública? ¿Por qué hay tantos problemas? Lo que dice el peón, lo que dice el obrero, lo que dice el trabajador. Oiga, no me alcanza. Resulta que no hacen bien las cosas porque a mí no me alcanza. Y por último, ¿cuáles son los mecanismos para llegar a la verdad? Que eso es el fondo de la materia constitucional, como yo lo veo, ¿eh? Por eso yo sí coincidí con los que votaron a favor. Esa es mi óptica, ¿eh? Dispénsenme que no coincida con todo. Yo por eso tengo sentimientos encontrados, porque también entiendo la parte que no votó a favor. Es decir, el Poder Judicial tiene que guardar su autonomía, su independencia, pero el Poder Judicial también se tiene que referir a lo que ya está establecido en la ley, ¿no? Y lo que está establecido en la ley es que tú puedes someter a juicio a cualquier ciudadano que sea sujeto de derecho. Obviamente los que no son sujetos de derecho, que son las personas que tienen alguna discapacidad o con capacidades diferentes en cuanto al tema mental, pues están excluidos de ley. Pero todos ellos, todos los que cometemos o estamos en un orden constitucional como el de hoy, debemos de ser sometidos a juicio sin una consulta popular, previa investigación y, ojo, sin que te constituyas en un tribunal fuera de los que ya están establecidos. O sea, no puedes tener tribunales que se constituyen nada más así para poder juzgar a alguien. Por el otro lado, está lo que la Corte dice: vamos a escuchar a los ciudadanos, porque es un derecho fundamental, constitucional, humano, escuchar la opinión de los ciudadanos, ¿no? Entonces son dos posturas que tienen sentimientos encontrados. Económicamente, pues económicamente me parece que no es lo viable, porque va a costar mucho dinero. Sin embargo, si queremos ser un país avanzado en leyes, tenemos que ver que en otros países también votas por ciertas, o sometes a consulta popular ciertas decisiones, ¿no? Pero estas decisiones están sujetas también al proceso electoral que se da en los países. O sea, tú no puedes organizar una consulta popular hoy porque no tienes elecciones para gobernador a ver si vas a juzgar a un expresidente o no. O sea, tienes que hacer una consulta dentro de tus elecciones para reformar la Constitución, para lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero eso es un proceso todavía más avanzado. Estamos iniciando, si queremos ver las consultas populares, estamos en pañales frente a países desarrollados. Esa es mi impresión. Bueno, pues a mí solo me queda, independientemente de escucharlos, hablar de mi experiencia como periodista y también de mi opinión como ciudadano. Primero, era una forma de conducción. El ministro presidente hablaba al final, y sobre todo cuando había discusiones, puntos de vista encontrados dentro de la Corte. Ahora el ministro votó primero, lo cual me parece sumamente extraño. Tenía 5, obviamente su voto era definitivo y debió haber escuchado primero las ponencias de los demás antes de emitir su juicio. Lo hizo al revés, y eso no lo acostumbraba la Corte, no lo había hecho nunca antes, ni aún cuando su ministro presidente estuviera muchísimo más chocho que el de ahorita. Uno, entiendo que puedan manejar una aprobación y marcar como constitucional el derecho de opinión de la gente. Hasta ahí. Pero no para este caso, ni para modificar una pregunta. Me parece que no estaba en la decisión de la Corte modificar qué es lo que se iba a preguntar. Si acaso garantizar el derecho de poder establecer las consultas públicas, no de qué vas a preguntar. Tercero, antes de lanzar una acusación, y si dejamos de lado lo de la presunción de inocencia y todos estos renglones de los que ustedes son expertos, no yo,
Tendría que haber una carpeta de investigación para cada una de las personas a las que pretendes juzgar, y no la tienen, no la han levantado. Para saber, además de los delitos que les pretendes imputar, cuáles son los que ya prescribieron y cuáles pueden ser los vigentes. ¿Verdad? Entonces, hay una serie. Dicen ustedes que el derecho tiene que caminar y que irse modificando. Muy bien. He reclamado que la Corte ha dejado en las puertas cientos de miles de amparos de quienes protestan por los altos cobros de la luz, por todas estas situaciones que son de abuso hacia los ciudadanos. Si la Corte está presta para modernizarse y para garantizar los derechos de la gente y sabe que hay un daño público generalizado, no puede mantenerse de lado y hacerse de la vista gorda. Creo que debe intervenir y creo que debe buscar la forma de hacerlo, porque debe tener elementos. Si los tiene ahora para una consulta, ¿verdad?, pues los tiene que tener para un daño que se está generando a toda la población. Porque estos ha sido un constante reclamo. Por poner un ejemplo, solamente en el caso de los cobros de la energía eléctrica, de la generación de nuevos monopolios, como se pretende con el petróleo y con la generación de energía. En fin, si el derecho tiende realmente a modernizarse y a ir de la mano, bueno, pues debe enfocarse también en estos asuntos. No puede la Corte entonces mantenerse muy vertical para unos, y esto es lo que me compete y esto es lo que no me compete. Porque finalmente esto de las consultas públicas también fue una novedad. Entonces, como esta novedad, hay otras novedades que también impactan a los ciudadanos y que debieran ser atendidas. A mí me queda claro que el poder votar por decisiones que son importantes y trascendentes para el presente y el futuro del país son plausibles, pero pretender juzgar sin tener carpetas de investigación debidamente asentadas me parece que es un error, porque además han tenido tiempo, 2 años, para levantarlas, simplemente con todos los errores marcados por la Auditoría Superior de la Federación, por las cosas que hemos visto que han sido de daño público, pero que hay que asentar en el terreno jurídico, y eso yo no lo veo. Entonces, a mí como ciudadano me parece que 8,000 millones de pesos, que son como 3 aviones presidenciales, obviamente no se van a gastar, y mucho menos en una situación de crisis económica como esta. Por lo tanto, lo más probable es que el INE determine que la consulta se lleve a cabo aparejada a las elecciones del próximo año, lo cual me parece un manipuleo político detestable. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a incluir una promesa, un objetivo presidencial ligado a una votación que no tendría nada que ver una cosa con la otra. Ahora, llevarla a cabo en agosto, como se tienen programadas las fechas ya autorizadas para esto, y gastar esa cantidad cuando no se dan las condiciones para una reactivación económica importante para el país, pues también me parece que es un absurdo. Entonces, creo que la Corte hizo bien en cuanto a garantizar las consultas populares y marcarlas constitucionalmente. No en este caso. Y mucho menos estaban para corregir ninguna pregunta, ni para andarle enderezando la tarea al Ejecutivo, porque pues en ese momento demuestran que hay un sometimiento real y que lo que hicieron fue una declaración tramposa. Esa es mi opinión como periodista y como ciudadano, ¿eh? No, tocas temas importantes, trascendentales. Perdón. No, adelante, por favor, doctor. En efecto, no. La etapa, si hablamos estrictamente en derecho, la etapa de juicio dentro del nuevo sistema penal acusatorio está muy lejos de lo que es actualmente. Es decir, tienes toda la razón. Tiene que haber una carpeta de investigación, tienes que determinar qué delitos están prescritos, qué delitos no,
tienes que ver si el Ministerio Público fortalece su acusación con todas las evidencias que tiene o no, si se abre la tapa. Perdóname, y todo esto. hay un señalamiento que era estricto para los presidentes, que era traición a la patria. Así es. ¿Verdad? Claro. Bueno, ¿cuál de ellos ha traicionado a la patria o puede entrar en esta característica? Y si la aplicación de la ley puede ser retroactiva, porque recordemos que hay en su gestión pasada, presente y futura, ¿sí? Entonces, habría que ver si esto tiene aplicación o no, porque era el único delito por el cual tú podías... En estricto derecho tienes toda la razón con lo que dices. Y hay una cuestión más. Se viola una presunción de inocencia, posiblemente, al hacer la pregunta también si quieres someter a juicio, ¿no? De alguna forma, porque el fondo de la pregunta es eso, si quieres que enjuiciemos a los expresidentes o no, independientemente de cómo se esté planteada. Entonces vas a tener un juicio en foro público, como era en la vieja Roma. Sí, a ver si es así o es así, ¿no? Es correcto. Sí, ¿no? eso no puede ser. Es correcto, en estricto sentido, por eso decía que yo tenía sentimientos encontrados, y creo que tenemos esa coincidencia. En estricto derecho, para que lo entienda la gente, pues bueno, si hablamos de juicio es una cosa, si hablamos de investigación es otra cosa, completamente distinta. Y las preguntas no están así de marcadas, ni hacen esta distinción que debemos hacer. Sí, el ejercicio de un país democrático, de la república que soñamos, de una democracia que viene evolucionando, porque tú decías, yo he gritado, y si no fue en nuestra entrevista, fue en otra, ¿no? A cada uno de los presidentes. Bueno, a mí se me hace muy valioso este ejercicio. Le podemos ver muchos aspectos, a lo mejor, si queremos calificarlos de negativos. Pero, por ejemplo, tú y yo, que no somos tan jóvenes, pues hemos vivido 4 o 5 sexenios desde que estudiamos leyes o acompañábamos, yo en mi caso, a los tíos abogados. Y este ejercicio tiene un gran valor, porque las personas se interesan. Es muy importante en que todos emitan una opinión desde su dolencia en su esfera jurídica, ¿no? O sea, a mí se me hace valiosísimo el ver que todo el mundo vea, porque todo el mundo era como un partido de fútbol, que ya se extrañaba esa afición a ver qué estaban discutiendo los de la corte, ¿no? Y todos toman un partido y dicen, no, están del lado del titular del Ejecutivo, no, están del lado de ¿cómo le llaman? Los conservadores, ¿no? Eso ya es un avance en nuestro país. O sea, en un país de más de 70,000 desaparecidos, yo lo veo muy valioso. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo ya fijé una posición al inicio, ¿no? ¿Para qué repetirla, no? Pero para mí uno de los aspectos más fundamentales ha sido la evolución que estamos llevando. Nosotros los ciudadanos, yo no le cargo, yo no le reconozco nada a los políticos, dispénsenme, habrá unos muy respetables. Pero la verdad es que nosotros somos los que estamos construyendo este país. Bueno, nosotros somos los que caímos en ese vacío cuando recordarán ustedes que en las mesas de los abuelos se decía, en esta mesa ni de política ni de religión, Pero en hablemos de otra cosa, ¿no? Hoy no. Hoy creo que todos queremos que los jóvenes opinen y nos digan, Claro. porque finalmente, pues no puedes evitar que gran parte de los daños de este país ha sido tú también causante, como lo ha sido él, como lo he sido yo. Creo que estamos heredando un país bastante dañado. Claro, Bastante dañado. Pero ahora lo arreglamos, ¿verdad? lo tenemos que arreglar. Una participación que englobe los 3 temas de hoy. Pues primero el Rapidísima. agradecimiento del espacio. Eso No, es. ni agradezcas porque tenemos otro programa con otras preguntitas, y yo estoy por las víctimas del delito y mi vocación es defender a los vulnerables. Ese es mi sentir y siempre tomaré esa posición. Pues tiene 135 millones. ¿Verdad? Tú dirás. Jorge Ricardo. No, yo creo que es un ejercicio, y esta entrevista ha sido muy, muy buena, hablando para tu público. Yo creo que lo importante es
quitarnos de ese lenguaje tan difícil que a veces los abogados ni entendemos de los jueces cuando leemos las sentencias, ¿no? Que tenemos que ser un poco más aterrizados, aunque seamos cultos o tengamos un vasto lenguaje. Yo creo que la gente tiene que entender que en este caso las cosas no se pueden hacer con un botonazo, tienen un procedimiento establecido, hay leyes que hay que observar y tenemos que estar al pendiente de las cosas. Y si México va a cambiar, lo tenemos que cambiar conforme a la ley, conforme al Estado de Derecho. Nadie se opone a un cambio, pero siempre que sea en beneficio. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Y bueno, pues tiene 3 temas con los cuales creo que podrá tener charlas muy interesantes con sus amigos, con sus conocidos, en la familia. Creo que todo esto va a permitirnos formar mejores ciudadanos, por lo menos mejores que nosotros. Gracias, hasta el próximo viernes. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.